Un análisis exhaustivo de las cartas nos lleva a las cartas que son del año 1995 en adelante. Estas cartas manifiestan un cambio en las políticas de la Watchtower, desde ser absolutamente abiertas, eh, poco específicas, muy generales y aún dando un marco amplio para que existiera abuso en la congregación y también no se diera a conocer la existencia de pedófilos en las congregaciones. Estamos hablando del 1 de agosto de 1995. Mire usted, en esta carta dirigida a todos los cuerpos de ancianos de todas partes, no solamente de México, sino de todas partes del mundo, en inglés y en español. Aquí la ponemos en español, pero está también en inglés, obviamente, viene del inglés. Menciona acá de que cuando un miembro de la congregación se le acuse de abuso deshonesto de menores, los ancianos lo primero que tienen que hacer es comunicarse inmediatamente con la sociedad, con el departamento legal. ¿Quiénes son los que van a dar información a las autoridades? La gente que está a cargo del niño, no los ancianos. Por lo tanto, aquí menciona de que haciendo eso, dejando que ellos lo hagan, no se hace ningún tipo de agravio al principio de inmunidad eclesiástica. Mire usted la frase, inmunidad eclesiástica, es decir, inmunidad clerical, eclesiástica de la iglesia. Ahí está, inmunidad eclesiástica. Esta inmunidad eclesiástica que ellos en realidad demonizan es ocupada para ellos, para poder librarse de la obligación que significa eh, hablar acerca de los pedófilos en las congregaciones. Después menciona acá, fíjese usted, de que se tienen que dar pasos necesarios para proteger del abuso sexual a las personas. ¿Cómo lo harían? Aquí no lo indican. Aquí no lo indican. Dicen que los ancianos tendrían que dar pasos, tendrían que mostrar mucho interés en medidas aprobadas, tendrían que ser muy amorosos en el cuidado protector, porque superintendente significa ser un guardián, etc. Tienen que ver si la persona está arrepentida o no y dejarlo en la congregación. ¿Y qué pasa con la gran cantidad de abusos que ocurren dentro de las congregaciones que son por familiares, por padres? ¿Cómo los ancianos se van a encargar de proteger a los niños si están viviendo bajo el mismo techo? ¿De qué modo? ¿Con una palmadita en la espalda? El tema es complejo, no es tan simple como esto aparece. Por lo tanto, aquí los testigos de Jehová nuevamente se ponen en un lugar que a ellos no les corresponde, dando información y dando tipos de consejos que son absolutamente mediocres, absurdos y que ponen en riesgo a los niños también. Dice acá después de que, fíjese usted, dice, si una persona que ha sido un pedófilo está arrepentido y se decide dejarlo en la congregación, tienen que dar los pasos para proteger a la víctima. ¿Cómo? ¿De qué modo se puede proteger a la víctima si esta persona sigue en la congregación? ¿De qué modo? Incluso aquí menciona de cuando un pedófilo ha limpiado su vida. Los pedófilos no pueden curarse. Es una perversión. No es una debilidad, ni tampoco es un pecado. Dice acá de que es importante hablar francamente con ellos para que por favor ellos no abracen a los niños y no los sienten en las piernas, porque así les va a ayudar a no caer en tentación. Qué absurdo. A esta gente no se le tiene que dar acceso a los niños. Cualquier persona que está en la comunidad y que sabe que hay un pedófilo lo va a evitar, pero en la congregación pululan y nadie sabe que existen. Eso es lo que pasa dentro del famoso pueblo de Don Jehovás. Después menciona acá de que no hay apoyo bíblico para que alguien que haya sido un pedófilo no pueda disfrutar de privilegios especiales. Por tanto, se puede hacer, pero hay que tener mucho cuidado, según ellos.
¿Y qué pasa si es el amigote del anciano? ¿Qué pasa si tiene favores ahí? Es nombrado, no hay ningún problema. Eso por lo menos era en el año 1995. Así es que este es el tema que pasaba en el año 1995. Ahí está. Vamos a seguir más adelante. Mire usted, por favor, preste atención a la carta del año 1997 de la secta. Vamos a esperar ahí. Ahí está. Nuevamente, una carta secreta para los ancianos, confidencial. Habla acerca del tema de la pedofilia, etc. Y menciona aquí qué es lo que constituye abuso deshonesto de menores, y aquí menciona algún tipo de impulso sexual, satisfacerlos, etc. Es una perversión sexual, etc. Ahí se salta un aspecto legal porque dice: no entramos a discutir la situación en que un menor ya próximo a la edad adulta, o sea, se pasan por ciertas partes innobles la definición legal. La definición legal de un menor es alguien que tiene una edad en particular. Y si es menor a esa edad particular, es un menor. Y si un adulto tiene contacto físico con un menor, es un delito de todos modos. Bueno, siguiendo el tema, aquí habla acerca de la importancia que tiene para ellos hablar inmediatamente con el departamento legal. Ahí está. Se le pasa la responsabilidad a los padres y dice: toda persona que haya manifestado debilidad en este campo, debilidad no es una debilidad. Dice acá: deberá abstenerse. Convendrá que los ancianos adviertan bondadosamente a alguien, etc. Pero nuevamente, normas laxas que permiten que los pedófilos abracen a los niños, estén cerca, les den cariños, etc. Hay que advertir bondadosamente a estas personas para que lo hagan. Bondadosamente a un pedófilo que no siente a nuestras hijas en sus piernas. Yo me pregunto si los ancianos que saben que hay un pedófilo permitirían que sus hijas o sus hijos estuvieran con ellos. Por supuesto que no, pero no lo dicen a los demás. Eso es ser bastante desleal. Aquí menciona acá de que cuando se cambian de congregación hay que avisarlo, etc. Entonces, todas las personas lo mencionan. Dice: desde luego la carta no se debe leer ni comentar en la congregación. Ahí está, no se debe comentar en la congregación. Es decir, nadie en la congregación sabe que tiene un pedófilo en la congregación. Nuevamente acá menciona de que una persona que está aquí dice: para la protección de nuestros hijos, un hombre que haya abusado de menores no llena los requisitos. Se fija antes de que el tema tenía que ver con que quizás no era así. Es decir, no necesariamente era así, pero ahora ellos lo cambiaron. Es decir, del 95 pasaron unos años hasta que el 97 ahora dicen que eso no es posible. ¿Qué pasó? Demandas. Eso es lo que ocurrió. Dice acá de que los ancianos no deben discutir ni interrogar con nadie acerca de este tema, de lo que haya pasado en el pasado. Pero tienen que mandar reportes. Y aquí está importante. ¿Se acuerdan la carta que nosotros vimos? Miren ustedes el reporte. Sírvanse contestar las siguientes preguntas. ¿Cuánto hace que la persona cometió el pecado? ¿Qué edad tenía entonces? Pecado es un crimen. ¿Qué edad tenían las víctimas? ¿Sucedió una vez? ¿Fue una práctica? ¿Fue una práctica? ¿A qué grado llegó? ¿Qué reputación tiene la comunidad, las autoridades, etcétera? Todo esto era en formulario. Ahora ya sabemos que este formulario es digital, el que nosotros leímos al principio de este video.
Pero en el año 1997, esta carta fue enviada para que todos en todas congregaciones, dice acá, debe enviarse a la sociedad junto con cualquier otra observación. Sírvanse mandarla en un sobre azul, a fin de que se analicen las circunstancias. Y ahí está. Esto es lo que hace la base de datos de los pedófilos, de los testigos de Jehová, no solamente en Estados Unidos, sino que en México, en Perú, en Chile, en Argentina, en Bolivia, en Brasil y en cualquier parte del mundo. En todas partes del mundo, la sociedad Watchtower maneja una enorme cantidad, bastante astronómica, de pedófilos sueltos. Que las autoridades no tienen ni idea de que eso existe. ¿Quién sabe esto? Solamente la Watchtower. La Watchtower está haciendo esto. Dice acá, postdata al cuerpo de ancianos. El cuerpo de ancianos debe reunirse para leer y discutir esta carta. La carta es confidencial y no debe fotocopiarse, sino guardarse en el archivo confidencial de la congregación. Los ancianos no deben comentar esta información con otras personas. ¿Ok? Entonces, esta carta es secreta, confidencial. Nadie debe saberla. ¿Cuál es la carta? Es la carta del 14 de marzo de 1997, que habla acerca del cuestionario, el cuestionario que nosotros leímos al principio, que antes se mandaba en un sobre azul a todas las sucursales de la Watchtower en todo el mundo. Así es que ahí está la prueba. En el año 1998 existe otra carta. Entonces siguen hablando acerca del tema. Dice acá, la carta del 14 de marzo de 1997, que es la que leímos antes, dice, envíen a la sociedad un informe sobre cualquier publicador de su congregación, etc. Eso es lo que dice. Entonces dice acá después, tenemos noticia de que algunos ancianos creen que esta directriz no es aplicable si la persona en cuestión abusó de un niño antes del bautismo. Pues bien, los ancianos deben escribir a la sucursal incluso en esta circunstancia. Por lo tanto, esto implica de que la Watchtower sí tiene acceso a una gran cantidad de pedófilos que incluso cometieron abuso sexual antes de ser testigos de Jehová. Dice acá que este asunto, toda persona acusada debe llevar con la frase escrita no destruir y guardarse definitivamente. No destruir. Por lo tanto, ahí están todos los pedófilos, toda esta base de datos ahí mencionada. ¿Ok? Entonces, la pregunta es, ¿qué factores deben tenerse en cuenta al decidir qué privilegios puede disfrutar alguien que abusó de menores? Dice acá también, hay también consideraciones legales. Esto es en de curso suplementario de la Escuela Ministerio del Reino para Ancianos de la Congregación. Esto es los cursos que tienen algunos ancianos. Vamos a ver una de estas también, que se dio muy recientemente en el año 2018, que contiene esas mismas preguntas, los factores legales, etc. Dice acá de que ser anciano, ser ministerial, precursor, etc. es un puesto de confianza. La congregación quedaría desprotegida si no nombramos prematuramente a la gente que abusó de menores. Además, dice acá de que, fíjese usted en esta frase, los funcionarios judiciales y los abogados responsabilizarán a toda la organización que con conocimiento de causa coloque en puestos de confianza a personas que en el pasado abusaron de menores si alguna de ellas volviera a abusar de un niño más adelante. Esta situación podría resultar en pleitos costosos, para los cuales habría que destinar fondos que deben impulsarse para pagar los Rolex del cuerpo gobernante, para impulsar la obra del reino. Entonces, lo más importante acá es el dinero que ellos se tienen que evitar. Muy interesante lo que a la Watchtower más le importa.
Por lo tanto, no nombren gente porque nos pueden demandar. En la página, perdón, en la del 2006, mire usted lo que menciona. Dice que cuando alguien de los testigos de Jehová enseña a alguien de las cárceles, deben dar información en forma inmediata y comunicarse con el Departamento de Asuntos Legales. Y eso es importante, por lo tanto ellos también tienen datos de gente que ha sido expresidiaria, pedófilos, que han estado en la cárcel y se meten a los testigos de Jehová. Dice, es muy alentador que eso ocurra y la. Ahora, esta otra carta que habla acerca del sexting cuando hay menores involucrados. Esto es un asunto que puede ser absolutamente ilegal. Hay gente que ha perdido trabajo, empleo, posiciones políticas, etcétera, por estar mandando imágenes pornográficas a un menor. Y aquí menciona acá de que la acción debe ser atendida sin demora y cuando hay una persona adulta tiene que llamar al departamento de servicio con aspectos judiciales, etc. Ahí está. Departamento de Asuntos Legales. Nuevamente, nunca la policía, siempre al Departamento de Asuntos Legales. ¿Para qué? Para que los abogados de la secta proteja a los involucrados. Ahora preste atención. 2012. Mire usted lo que dice acá. Esto es un documento de 24 páginas que se repite en el año 2016 y en el 2017 y se menciona también en el curso de los ancianos dado en el año 2018. Ahí está, en este discurso. Dado a los ancianos, protejamos a los menores contra el abuso, pero fundamentalmente habla acerca de los mismos temas que cambia el año 2016. Y hay todo un capítulo que habla acerca de esto en el libro de los ancianos, en el nuevo. En el libro de los ancianos, Pastor en el Rebaño del año pasado, en donde se menciona, por ejemplo, acá el tema de cuándo formar un comité judicial, que lo vamos a ver después, que eso no ha cambiado, y después un capítulo entero destinado al tema del abuso de menores. Eso es lo que vamos a ver después. Primero vamos al tema del 2012. Punto importante, primero confidencial. Dice acá lo siguiente, presta atención a este párrafo por favor. Esta carta actualiza la información relacionada con el abuso de menores presentada en la Carta de los Cuerpos de Ancianos del 1 de agosto del 95, que leímos, 14 de marzo del 97, 20 de julio del 98, abril del 2004 y 5 de junio del 2006 y 24 de mayo del 2010. Sírvase retirarlas del archivo permanente de cartas sobre procedimientos y destruirlas. Nadie debe conservar originales o copias de ninguna de dichas cartas. ¡Ups! ¡Oh! Aquí aparecieron. ¡Oh! Aquí está la otra. Aquí está la otra. ¡Oh! Aquí está la otra. Aquí está esta. 2000. Perdón, Watchtower. Las tengo. No yo. Las tenemos. Todos. Disponibles. Entonces, este tema en particular lo que intenta es lavar la cara de la secta respecto al manejo y abuso. Pero hasta por ahí nomás. ¿Por qué? Porque siguen habiendo dos puntos fundamentales, que son, no se tiene que informar a menos que sea absolutamente importante y legal. A menos que sea un requisito legal. No se tiene que informar a la policía. Nosotros no abrimos la boca. Si no nos obligan, no abrimos la boca. Que los niños los violen da lo mismo. Pero si no nos obligan, ocupamos nuestra exención clerical porque somos clérigos. Eso no cambia. Y la segunda es, tiene que haber dos testigos. Si no hay dos testigos de la violación, no pasa nada. No hacemos nada. De hecho, el libro de los ancianos dice,
no hay o no se comete, no se lleva a cabo ninguna acción. Veámoslo. Abuso de menor, vamos a ver cuándo se forma el comité judicial. El comité judicial se forma siempre y cuando hayan dos testigos. Vamos a verlo. Ahí está. Pruebas que se demuestran que se ha cometido un pecado. Vamos a la página 4042 de este. Espera, artículo 4042. Para acá. Está 40. Ahí está. Aunque se acusa a un cristiano de haber cometido un pecado grave, tarará, no se nombrará un comité a menos que existan suficientes pruebas. ¿Cuáles son? Confesión, testigos oculares. Preste usted atención. Dice acá, debe haber 2 o 3 testigos. No se tomará acción si solo hay un testigo. Esa frase es para el bronce. Y eso es lo que condena a esta secta inmunda. No se tomará acción si solo hay un testigo. O sea, si no hay 2 testigos, no pasa nada. Esta es la famosa regla de los 2 testigos. Por lo tanto, cuando ocurre este cambio en el 2012, lo que ellos intentan hacer es lavarse un poco la cara, ya ahora siendo un poco más claros de lo que era el abuso sexual, de lo que significaba en realidad la gravedad del problema, de que ellos al fin y al cabo tienen o tenían que incluso dar la posibilidad de poder hacer de que las víctimas acudieran a terapia, si acaso ellos lo decidían. Pero fíjese usted que aquí menciona de que cuando hay obligación, los ancianos están incluidos entre los que tienen que dar a conocer a las autoridades. Entonces, tienen que dar a conocer a las autoridades siempre y cuando sea una obligación. Siempre ayudando, más bien hablando acerca del Departamento de Asuntos Legales. Esta carta en particular es una de que está dada, me parece que es a República Dominicana. Que es la Carta de República Dominicana. Ahí está. Esta carta es hecha para República Dominicana. Derechos fundamentales de los niños, niñas y adolescentes. Niños, niñas y adolescentes que ocurren en este lugar. Por lo tanto, César acá les obliga a ellos, como en México, como en Chile, a reportar cosas. En algunos estados de Estados Unidos no. Pero eso es lo que ellos hacen. Primero llaman a el departamento legal que ellos tienen para ver si acaso ellos están exentos o no por derecho de clérigos. Así que fundamentalmente ese tema es el más importante para ellos. Fundamental. Aquí menciona lo que es abuso sexual, es mucho más claro. Hay publicaciones en donde ellos hablan acerca de cómo los padres tienen esta responsabilidad, sin olvidarse de que ellos hablan acerca del paraíso espiritual, de que el mundo es satánico y que solamente ellos pueden confiar en los ancianos. Por supuesto que los niños están absolutamente al tanto de que tienen que confiar en los hermanos dentro de la congregación y por lo tanto son presa fácil de pedófilos que son ancianos y que hacen sus fechorías a puerta cerrada. Dice acá, el Departamento de Asuntos Legales brindará asesoramiento legal basándose en los hechos y las leyes pertinentes. Dice acá. Por lo tanto, es importante de que siempre y cuando la ley diga que están obligados, tienen que hacerlo. Dice acá, los ancianos quizás no están autorizados para averiguar qué delito pudo haber cometido un recluso. No, esto es para los reclusos. Pero el tema tiene que ver con la congregación. Punto de vista de la congregación, ayuda espiritual a las víctimas. Dice acá, ahora se admite el hecho de que una víctima pueda tener ayuda profesional de salud mental. Pero bueno, si no, le leen la atalaya, algún discursito, un texto bíblico por aquí y por allá para que se mejore en el paraíso, etc. Investigación de acusaciones, dice acá,
deben seguir escrupulosamente los procedimientos establecidos en las escrituras. Esta frase que está aquí no menciona la regla de los testigos. Fíjese, no menciona la regla de los testigos. Pero menciona el libro Pastoreos. Perdón, el libro Pastoreen. En el capítulo 5, que ahora ya cambió. Entonces el tema tiene que ver acá con que se sigue con el tema de los testigos. Pero después habla acerca de la readmisión de los pedófilos. Aquí se habla acerca de cómo readmitirlos, de que se puede readmitir a un pedófilo y que no se les menciona ninguna cosa. Se habla acerca de restricciones para ellos. Dice acá, alguien que ha abusado sexualmente menores no podrá recibir ningún privilegio en muchos años o quizás nunca. Que eso cambiaba con la carta que ellos mandaron a destruir. Después dice acá, el archivo tiene que ser en el archivo no destruir y toda esta información se conservará indefinidamente en el archivo confidencial de la congregación. Notificación de las autoridades. Dice acá, es posible de vez en cuando que las autoridades les notifiquen que en su zona había un ofensor sexual. Fíjese usted, esto es importante. Es posible que de vez en cuando las autoridades les notifiquen que en su zona vive un ofensor sexual y revelen la dirección y quizás la naturaleza del delito. En un caso así, anote la dirección en la tarjeta de territorio correspondiente con la indicación no visitar. Curioso. O sea, cuando es un mundano que es un pedófilo, no pueden visitarlo y se cuidan. Pero cuando son testigos de Jehová bautizados que es pedófilo, no le dicen a nadie. No le dicen a nadie. O sea, esto es la ley del embudo. Como siempre, ellos velando por su seguridad legal. Esto es otra, la más nueva del 2017 de República Dominicana. Nuevamente es un refrito de las anteriores. Habla acerca de este asunto. Dice acá es importante. El abuso de menores es un delito. Y ahora lo mencionan como delito. Ya no es un pecado, es un delito. En algunas jurisdicciones, la persona que tiene conocimiento de un caso de abuso de menores está obligada a comunicarlo a las autoridades. Pero otras veces no. En algunas jurisdicciones. Pero otras veces no. Por lo tanto, el tema está en que para asegurarse de eso tienen que llamar al Departamento de Asuntos Legales. Lo que es interesante, o lo que llama mucho la atención, es que los testigos de Jehová, en vez de ayudar, en vez de preocuparse de proteger a los niños, están preocupados de que el Departamento de Asuntos Legales les diga a ellos si están obligados o no a proteger a los niños. Y si ellos dicen que no hay ningún problema, entonces se quedan callados. Y le dejan todo el peso a la familia. Pero ¿qué pasa si la familia no dice nada? La congregación se queda entonces en absoluta indefensión. ¿De qué? Indefensión, ¿por qué? Porque esta persona o puede ser finalmente demostrar lágrimas de cocodrilo, chillar, qué sé yo, llorar, estoy arrepentido y no le pasa nada, lo censuran, o después puede ser readmitido. Puede solicitar readmisión. Y cuando se readmite el pedófilo, ¿qué es lo que pasa? Han ocurrido muchas veces que una persona ha sido expulsada otra vez, por segunda vez, por tercera vez. Y siempre se repite la historia. Cuando los ancianos sabían de que eso era así, eso ha ocurrido. Y como esto ha ocurrido, y los ancianos sabían y no le avisaron a la gente, eso es lo que los está metiendo a ellos en problemas y eso es lo que tiene que parar. Eso tiene que terminar. Por lo tanto, todos estos cambios que hay, ¿a qué se deben? Se deben a que los activistas hemos estado muy pendientes de este tema. Nuevamente acá, cuando dice acá no destruir, es la prueba de que existe esta base de datos que nosotros ya vimos antes. Notificación de las autoridades, nuevamente el refrito anterior, que si hay un pedófilo en la zona, tienen que ponerlo, anotarlo y decir no visitar. Pero cuando ellos son los pedófilos no le dicen a nadie.
anotaciones en el libro pastoril, cambios, y ahora los cambios están acá. Los cambios están puestos aquí. Todo esto que está acá, todo eso que nosotros vimos, aspectos jurídicos y todo lo demás, está puesto en un nuevo capítulo, en el nuevo libro de los ancianos, y habla acerca de este tema. Esto es una carta, perdón, es un discurso dado a los ancianos con respecto a este tema, que abarca el abuso de menores, ya lo vimos en la carta. ¿Cuál es nuestra opinión sobre el abuso de menores? Nosotros aborrecemos esto. Son preguntas y respuestas, etcétera. Entonces, ¿qué acciones toman? ¿Qué medida inmediata toman los ancianos? Llaman al Departamento de Asuntos Legales. Eso es lo que hacen. Llaman al departamento, ¿para qué? A fin de garantizar el cumplimiento de las leyes sobre denuncia de abuso de menores. Tras comunicarles si están obligados por ley a dar parte de las autoridades, se pasará la llamada al Departamento de Servicios. Pero simplemente eso. La pregunta es, ¿y por qué? ¿Por qué es que los ancianos no ayudan a los niños y no denuncian? ¿Por qué tiene que ser César el que los obligue? ¿Por qué tiene que ser eso? ¿Dónde está el cacareado amor cristiano que ellos tienen? ¿Dónde está? No existe. No hay. Porque a ellos no les importa. Ahora, investigación de acusaciones. Nuevamente, es el tema de los dos testigos. Toda acusación hecha contra un miembro debe investigarse siguiendo las pautas bíblicas. ¿Y cuáles son las pautas bíblicas según ellos? Los dos testigos. Dos testigos. Por tanto, si no hay dos testigos, ¿qué pasa? No pasa nada. No se toma ninguna acción. Usted ya lo vio ya. ¿Lo quiere ver de nuevo? Veámoslo. No se tomará ninguna acción si solo hay un testigo. Dice el libro de los ancianos. Usted puede verlo en el capítulo 12, en el punto 40. Entonces tome el libro de los ancianos, pídeselo al anciano de su congregación, dígale, ¿me puede por favor mostrar el capítulo 12 en el punto 40? Y usted lo lee. Entonces se lo dice, quiere que se lo lea, se lo fotocopia. Y se lo da. Obviamente estoy bromeando. Ya. Sigamos acá. Dice, etcétera, mudanza de congregación, conductas, anotaciones del libro, Jehová bendecirá, cuidado, ya, chao. Entonces básicamente es eso. Por lo tanto, podríamos decir de que los testigos de Jehová realmente están protegiendo a los niños en las congregaciones. No, no están protegidos. Solamente cuando ellos definen quién es un predador, es que ellos lo van a hacer. Solamente cuando eso ocurre. Es decir, siempre y cuando ellos se encuentren con ese caso van a informar, pero generalmente no le informan a nadie. No le informan a nadie. Estoy buscando en el nuevo que es el del año 2017, si existe el tema de que se ayude a las familias de los testigos de Jehová cuando hay un pedófilo en la congregación. No, se quedan callados, no le dicen a nadie. Podría ser un caso excepcional, como habíamos leído antes, siempre y cuando la organización sepa o diga de que alguien es un depredador sexual. Ahí les voy a avisar en forma calladita a algunos familiares, pero eso queda siempre a la discreción del anciano de turno. Por tanto, si el anciano de turno no quiere decir nada o no habla, se quedan callados, nadie sabe nada. Los únicos protegidos ahí es la familia de los ancianos, y se acabó. Entonces eso es lo que vamos a ver. Y por eso es que el capítulo, o más bien el libro de los ancianos, el capítulo nuevo, que está acá, es un capítulo especial en la nueva versión para que los ancianos sepan el tema de los aspectos jurídicos. Dice acá, deben seguir estrictamente las instrucciones, etc. Entonces ese es el tema. Pero al fin y al cabo, ¿qué es lo que hacen? Nada. Lo único que hacen es seguir el mismo tiempo. ¿Se fija usted? Estos aspectos de orden jurídico, el mismo refrito a las cartas que vimos antes. Pero, ¿qué pasa? No hay
consistencia en ayudar a la gente. ¿Por qué? Porque siempre tienen que haber dos testigos. Dos testigos. Información de acusaciones, dice acá, tiene que haber siempre dos testigos. Prueba bíblica suficiente. ¿Qué significa la prueba bíblica suficiente? Dos testigos. Esa es la prueba bíblica suficiente. Aquí. Las pautas bíblicas dadas de capítulo en capítulo 12. El capítulo 12, el que ya nosotros vimos. Dos testigos. La regla de los dos testigos impera. Y mientras exista la regla de los dos testigos, miles de pedófilos están encubiertos. Eso es lo que hace esta secta.